Hola, hoy es 7 de enero y por consiguiente también es nuestro día 7 de 12 de reflexión y consagración para este 2025. En ese mismo juego de números estudiamos el capítulo 7 del libro de Daniel. Aunque ciertamente no es uno de los propósitos hacer un estudio exhaustivo del profeta Daniel, si hay que dar ciertos pincelazos, datos necesarios para poder entender y llegar a la reflexión sobre la consagración, que es el propósito que nos pusimos desde el primer día. Por ende, es importante que notemos que hasta el capítulo 6 del libro de Daniel estuvimos conociendo la historia, es decir, el reconocimiento de los hechos que acontecieron. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, entramos en la segunda parte del libro de Daniel que se conoce como la parte profética, es decir, los hechos que acontecerán. Algunos de ellos, para el tiempo de Daniel, obviamente, me explico de una mejor manera, me disculpan. Los hechos proféticos del libro de Daniel, algunos de ellos para nosotros ya son pasado, más para Daniel todos eran futuro, ¿correcto? A lo largo de estos años, 2500 años más o menos, eh, muchas de las cosas que fueron profetizadas en Daniel sucedieron y otras todavía no, pero están muy pronto a suceder. Por eso, mi amado, aprovecho esta pequeña introducción para hacer una de las primeras conclusiones el día de hoy. No solamente como personas consagradas al Señor debemos mirar simplemente a un 2025, sino que tenemos que alzar nuestra mirada y ver que hay una historia, que hay un futuro que nos espera. El Señor ha dictaminado los tiempos del hombre y los tiempos de su creación. Tiene todo el derecho. Él la creó. Y la palabra del Señor en sus profecías podemos asemejarla como cuando tú miras el cielo y ves que el cielo se pone gris. ¿Qué interpretas tú? Que viene la lluvia. Y si tú ves que está despejado, pues que va a venir un tiempo de sequía. O muchas veces aquí en Bogotá decimos, uy, eso es puro sol de lluvia, ¿cierto? Por el calor que se siente, por el bochorno o por la intensidad. Y muchas veces sí es sol de lluvia. Después de un gran sol viene una, una fuerte cantidad de agua. ¿A qué voy con esto? Que la palabra del Señor nos da señales y el mismo Señor Jesucristo en sus discursos llamaba la atención de la multitud, del pueblo, de sus discípulos, a que si veían el cielo y contemplaban justamente las señales y entendían lo que iba a pasar, que miráramos la palabra del Señor así como observamos el cielo y entendamos lo que ha de pasar. Y los santos del Señor tienen un gran protagonismo en medio de los acontecimientos futuros. Vuelvo y lo repito, no es propósito de este tiempo una enseñanza escatológica, es decir, del fin de los tiempos a profundidad, sino simplemente cómo nos vemos y nos proyectamos nosotros como santos, como consagrados en medio de los tiempos, a través de los tiempos del Señor. Y bueno, vamos a aprovechar también toda la imagen que trae la profecía
para entender toda su simbología e irnos empapando. Algunos tienen un buen conocimiento sobre esto, otros hasta ahora están iniciando. Espero poder navegar en el pasaje número 7 de Daniel de tal manera que para los que saben y para los que hasta ahorita están conociendo sea de buen provecho para todos. Acompáñenme entonces a leer. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, recordemos que hasta el capítulo 6 ya estábamos con el rey Darío, gobernante de los persas cuando conquistan Babilonia. Belsasar es el rey babilónico a quien los persas, y los medos derrotan. Daniel se devuelve en la historia porque nos va a contar una experiencia que él tuvo como un santo de Dios. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Yo le invito a que nos vayamos imaginando. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Hemos podido aclarar o entender más bien que el mar en la parte profética hace alusión a las naciones. Siempre vemos el mar agitado o calmado y el mar es ese cúmulo de naciones del planeta Tierra, obviamente. Entonces, durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente a la otra. Y a continuación nos las empieza a describir. La primera de ellas se parecía a un león, pero con alas como de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi parecía un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Vamos a tener una pausa allí en el versículo 7 y vamos a pegarnos un salto al versículo 15, que nos empieza el mismo pasaje a describir qué significan estas bestias. Recordemos que las bestias salen del gran mar que está agitado y el mar pues son las naciones. Voy a saltarme al versículo 15 y dice así: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto
espantoso. Muy bien. Daniel se interesa en la cuarta bestia y nosotros debemos interesarnos de igual manera en la cuarta bestia porque hagamos las siguientes observaciones. Ya entendemos que cada una de las bestias representa a uno de los cuatro reinos milenarios del planeta Tierra. Y en realidad son cuatro reinos gentiles que gobernaron sobre los judíos. ¿Cuáles son estos reinos? El león con alas de águila representa al reino de Babilonia. El oso con tres costillas en su boca y más grande de un costado que del otro, que es lo que dice la palabra allí, hace referencia a los medos y a los persas. El leopardo, un animal sagaz, ágil, rápido para moverse, con cuatro cabezas, identifica al imperio de Grecia. Y ciertamente cuando miramos la historia, los griegos a cargo de Alejandro Magno fue un imperio que se levantó y se esparció con gran rapidez. Pero Alejandro Magno muere a los 33 años, muy joven, prematuramente, y se levantan cuatro generales que se dividen el reino griego, el imperio griego, para cada uno gobernar su parte. Por eso vemos que es representado por cuatro cabezas. Yo quiero que hagamos conciencia de algo. Esto fue dado a Daniel antes de que sucediera. ¿Sí? O sea, el leopardo con cuatro cabezas que representa al imperio griego fue después de lo de Daniel. Y tal cual como dice la profecía, sucedió. Y la cuarta bestia es un animal que no tiene representación alguna. Dice que era un aspecto horrible, con una fuerza descomunal, con colmillos de hierro. Y recordemos que en el capítulo 2, que yo les mandé a ustedes a leer lo de la estatua de Nabucodonosor, el sueño que tiene Nabucodonosor de una estatua con cuatro elementos que estaba hecho de oro, de plata, de bronce y de hierro, y luego al final de hierro con barro, que habla de los mismos cuatro reinos que en esta oportunidad estamos tocando. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, vuelvo al versículo 8. Recordemos que la última, antes de leer el versículo 8, la imagen de la última bestia es que tiene 10 cuernos, ¿sí? Tiene 10 cuernos y dice así el versículo 8, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Entendemos que este cuerno pequeño de aspecto humano está haciendo la referencia al anticristo, a ese último gobernante, el cual va a ser destruido por el Señor Jesucristo y se va a implementar el reino de Dios, el reino de Cristo aquí en la tierra. Un reino que, como bien lo describía Darío en el pasaje, en el capítulo número 6, en nuestro capítulo de ayer, un reino que permanece para siempre, que jamás será destruido y que su dominio jamás tendrá fin. ¿A qué quiero ir con esto? Piensa un momento en la descripción que está dando Daniel. Representa a las naciones de la tierra como un mar agitado, donde se levantan cuatro reinos. El uno derrota al siguiente. Y en cada uno de ellos, en cada una de las épocas, en cada uno de los tiempos, Dios
tenía siempre a sus santos, a sus consagrados. La consagración en medio de la turbulencia, en medio de cada reino, en medio de un mundo cambiante, no es una opción, es una necesidad, porque son los santos los que van a heredar el reino de Cristo. Dice el versículo 16, el versículo 18, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, jamás. Debemos tener una consagración a través de los tiempos, a través de cada generación, y debemos tener la consagración como un estandarte de esperanza. Nosotros no podemos ser cambiantes como lo es el mundo. Para el mundo, ahorita lo que es malo ayer es bueno hoy. Pero nuestro Dios no muda, nuestro Dios no cambia, su parecer no cambia, ni sus estatutos, ni sus mandamientos, ni sus enseñanzas. Dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. ¿Sí? Y nosotros debemos aferrarnos justamente a eso que no cambia, y es a la poderosa palabra del Señor. Debemos entender que la consagración es a través de los tiempos, a pesar de lo agitado que estos puedan ser. Que nada doblegue tu santidad, que nada doblegue tus principios, que nada doblegue justamente el buen parecer, la buena conducta, el buen modo de vivir que hemos adquirido con la sabiduría que Cristo nos ha entregado. No todo es agitación, no todo son naciones desesperadas. En medio de la visión, Daniel también contempló lo siguiente. Mientras yo observaba esto, se refiere a las naciones agitadas, versículo 9, se colocaron unos tronos y tomó asiento el anciano de días. El anciano de días es un título divino de trascendencia, de eternidad, de sabiduría y de experiencia para el Padre Celestial, para nuestro buen Dios. Y miren cómo lo describe. Yo pienso que de aquí es donde viene justamente la imagen de Dios, como muchas veces la pintan. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Ciertamente, el Señor es el único que es digno de desatar los sellos, de abrir los libros. Y Apocalipsis nos habla acerca de los libros de la vida y los libros de las obras de las personas. En el libro de la vida tiene que estar escrito tu nombre. Y es un libro, es una alusión justamente a que el Señor nos llama por nuestro nombre, que no somos indiferentes para el Señor. Dice la palabra que Él aún tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Dios está al pendiente. Nadie es insignificante para el Señor. Nadie, absolutamente nadie. Y dice aquí que Daniel se quedó mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. ¿Se acuerdan? El anticristo. Seguía mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Mire, la injusticia, la fuerza, las armas pueden hacer que algunas personas tengan poder y reino durante algún tiempo. Pero el final del malvado siempre será la destrucción. El final del consagrado
del santo delante del Señor siempre será la eternidad y la victoria. Aunque de pronto se cometan injusticias con él o con ella, el final del que cree en Cristo siempre será la eternidad y la victoria que Cristo ha conseguido. Yo no quiero que olvides eso. Aquí esta palabra nos dice cómo estos cuatro reinos pasaron, pero también nos dicen cómo los santos del Señor recibieron el reino de Dios para la eternidad. Sigo leyendo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia. Obviamente está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Lo mismo que está hablando aquí Daniel, lo mencionó Darío en el capítulo anterior y lo decimos nosotros también. Al Señor sea toda la gloria, todo dominio que no pasará y su reino jamás será destruido. El anticristo será un gobernante de este último reino, de esta última bestia, que hace justamente referencia al Imperio Romano. El Imperio Romano es categorizado o caracterizado por el hierro, y el hierro en la visión del capítulo 2 de Daniel, en una imagen de una estatua, es representado también por las dos piernas. Nos habla y hace alusión a ese reino dividido, a ese imperio dividido que siempre estuvo Roma. Roma, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y el hierro hace alusión a esa fuerza, a ese golpe, a la militarización que justamente que tuvo el imperio. Y entendemos por Apocalipsis que este imperio era, no es y será. Es decir, parece ser que el último imperio, que es el imperio romano, tiene un inicio, tiene una pausa y reaparece. Y hace alusión, justamente, podemos ver acá a 10 cuernos, que son 10 reyes, de los cuales 3 son tumbados, y nace un cuerno pequeño que se conoce como el anticristo. También podemos ver que en la visión del capítulo 2 son 10 dedos justamente de los pies de la estatua, pero esta, esta unión es entre hierro y barro cocido, que entendemos justamente que será un imperio con fuerza, pero muy susceptible de romperse por, obviamente, qué fuerza, qué unión tiene el hierro con el barro cocido, ¿correcto? Entonces, mi querida iglesia, no nos preocupemos. En los días que nos hace falta, seguiremos estudiando un poco sobre escatología, sobre la profecía del fin de los tiempos o la profecía de los últimos tiempos, y vamos a seguir eh, profundizando un poco en este asunto. Hoy la palabra del Señor nos invita a mirar al futuro, a entender que los santos del Señor tienen un futuro, que en el 2025 se seguirá trazando lo que el Señor ha designado para su creación, y que los santos son los que permanecen, aunque podamos sufrir pérdida. Un ejemplo, podamos perder nuestra vida en este sentido, hemos adquirido una eternidad con Cristo y juntamente con Cristo heredaremos el reino y reinaremos con Él. Es decir, tenga esperanza, que aunque las naciones estén agitadas, aunque hayan guerras y rumores de guerras, los que confiamos en el Señor
sabemos cuál es nuestro final. Un final de victoria, un final de gozo, un final de restauración, un final de eternidad. Por eso, tenga esperanza en medio de la tribulación, en medio del mar agitado, a través de los tiempos, necesitamos hombres y mujeres consagrados y consagradas para el Señor que no dan su brazo a torcer. Yo le invito a que lea los últimos versículos de Daniel capítulo 7 que nos habla acerca de cómo se va a comportar el, el anticristo, pero que realmente le damos gracias al Señor. Y quiero invitarte que oremos como lo hacía el profeta Daniel para tener entendimiento de estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Me despido pidiéndote que nos unamos en oración por estas horas cruciales por la nación de Venezuela. Los que me conocen saben que soy venezolano de nacimiento y amo a mi país, aunque realmente pues también soy colombiano, pero que todos estamos a la expectativa, pero más que a la expectativa, ¿qué tal si no vamos a nuestras rodillas y oramos por esta nación para que en medio de su agite el Señor sea teniendo misericordia de este pueblo y saque a esta gente, como lo dice Josué, mi hijo mayor, esta gente malvada del poder, para que en verdad tantas familias que han sufrido por la desidia, por el robo de este gobierno, puedan volver a su país y pueda venir una gloria para esta nación que tanto la necesita. Un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros hoy en nuestra séptima entrega de 12 días de reflexión y consagración para este 2025. No temas, Dios está contigo. Bendiciones.